Levanta tu mano un momento más, tu mano derecha, y dile conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has traído en este lugar. Gracias porque tú me bendices. Gracias porque tú me hablas. Gracias por lo que tú tienes hoy para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios es bueno. Vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron bautizados hace unas semanas? Hay algunos que faltaron, algunos que sí están aquí, gracias a Dios. Pero hoy y la próxima semana vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y es que tú y yo podemos ver que lo que sucedía o lo que sucedió en diferentes ocasiones es que después de que las personas eran bautizadas en el Espíritu, en el agua, después de un tiempo también recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, Mateo capítulo 3, versículo 11 dice así: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, dice, los bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras de mí, hablando de Jesús, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, él es más poderoso que yo. Dice, y él los bautizará, ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Dios nos habla de un bautismo en el Espíritu, en donde seremos bautizados por el Espíritu Santo, y dice, y por fuego. Esto es algo impresionante, y esto es algo que tú y yo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo, como cuando el Espíritu Santo se derrama sobre un lugar, lo que sucede es que vidas son transformadas, vidas son cambiadas. Lo que no era se convierte en lo que sí es. Lo que era imposible para los hombres se convierte en posible. Suceden cosas maravillosas, impresionantes, cuando la gente es bautizada en el Espíritu Santo. Vamos a ver que en este versículo que acabamos de leer menciona el bautismo de agua, pero también menciona el bautismo del Espíritu. Y de hecho, en ambos casos la palabra bautismo significa lo mismo, tiene el mismo significado. La palabra bautizo significa sumergir, significa cubrir. Así es que en el primero el agua es el elemento en el cual la persona es sumergida. En el segundo caso es el Espíritu Santo, el elemento en el cual la persona es sumergida. Y no solo eso, sino que ¿quién es quien realiza el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quién es quien lo realiza según lo que acabamos de leer? Jesús, ¿verdad? Dice que quien realiza el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús. Así es que nosotros tuvimos la oportunidad de bautizarlos, algunos de ustedes, ¿verdad? De llevarlos a las aguas y sumergirlos. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesús mismo sumergiéndote en el Espíritu Santo. Dale un aplauso a Jesús. Es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Bautizándonos. El bautismo en el Espíritu Santo, una de las partes donde podemos encontrar cómo sucedió, cómo se describe, cómo ocurrieron estas cosas, en especial es en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, 28. Estamos hablando de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Este profeta llamado Joel está teniendo una revelación. Di conmigo, revelación. Está teniendo una revelación de los últimos tiempos. Está teniendo una revelación importante, impresionante. Está teniendo una revelación acerca de lo que Dios estaría haciendo.
Los profetas, tú y yo podemos ver en el Antiguo Testamento. Por eso a veces nos cuesta trabajo a veces entender ciertas partes de la Biblia, pero para eso es la iglesia, para que podamos aprender. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los profetas de repente estaban hablando de algún tema que tenía que ver con el presente que ellos estaban viviendo, con el contexto en que estaba viviendo en ese tiempo la ciudad de Jerusalén, Israel, cómo estaba viviendo, pero también en momentos cuando están hablando, de repente empiezan a hablar acerca de lo que va a suceder en el futuro cercano y a veces en un futuro lejano. Es importante que cuando tú leas el Antiguo Testamento sepas que los profetas, la gente que escribió la palabra en el Antiguo Testamento, no solo está hablando del contexto de ese tiempo, sino está hablando de un tiempo cercano y de un tiempo futuro. En una ocasión, por ejemplo, el profeta Daniel habló de que en 70 años sería liberado el pueblo de Israel. Y empieza a ver una visión impresionante de cómo iba a venir esa libertad. Pero también empieza a tener revelación acerca de Jesús viniendo. Es impresionante, pero un profeta tenía la entrada al reino espiritual, y en el reino espiritual él tenía la oportunidad de ver no solo lo que estaba sucediendo en el presente, sino en un futuro cercano y en este tiempo. Es impresionante. A veces por esa razón, sin darnos cuenta, sacamos de contexto la palabra de Dios. Y queremos seguir viviendo a veces como si viviéramos en el Antiguo Testamento, porque a veces no entendemos que hay palabras que fueron escritas para el anterior pacto y hay palabras que fueron escritas para el nuevo pacto. Gloria a Dios. Después del breviario cultural vemos que Joel escribe las siguientes palabras. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice: y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Lo voy a volver a leer a ver si se animan y se entusiasman un poco más. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán tus hijos y tus hijas, y tus ancianos soñarán sueños, y tus jóvenes verán visiones. ¡Wow! Amén. Es impresionante de lo que está hablando el profeta Joel. Está hablando de los últimos tiempos. Y está diciendo: sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen carne aquí? Dice el Señor: sobre toda carne me voy a derramar. Pero no solo eso, sino está hablando. Dice: y profetizarán. Profetizarán tus hijos y tus hijas. ¿Cuántos agarran eso para sus hijos y para sus hijas? ¡Wow! Profetizarán. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del tiempo de los profetas, estamos hablando de hombres que tenían acceso al presente, al futuro cercano y al futuro lejano. Tú y yo tenemos acceso a todo eso en el nombre de Jesús. Tenemos de parte de Dios al Espíritu Santo para poder tener acceso. Es impresionante. Es impresionante lo que la palabra nos está enseñando. En el libro de los Hechos, como te mencionaba, vemos cómo se describe este versículo que acabamos de leer del libro de Joel. Se cumple en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 17. Dice, está hablando ya el apóstol Pedro después de que fueron llenados del Espíritu Santo. La palabra dice que de repente se llenó el lugar donde estaban y hubo un viento recio que llenó aquel lugar y empezaron a hablar, nuevas lenguas, dice la palabra, y la gente que los escuchó estaba sorprendida, atónita, impresionada por lo que estaba ocurriendo. A tal grado era lo que estaba sucediendo que la gente decía: estos están borrachos.
Eran las 9 de la mañana y Pedro se levanta, yo creo que medio ebrio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les empieza a decir: no es así, no están ebrios como ustedes lo piensan, no es así, sino esto es lo que Dios habló a través del profeta Joel. Y dice en el versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Vemos en el capítulo 2, ¿verdad?, cómo se cumple lo que Joel está profetizando, está diciendo en los postreros días. Esa es la parte que cambia. Está hablando de los últimos tiempos. Está hablando del derramar del Espíritu Santo. Y dice: sobre toda carne, vuelve a decirlo. Y vuelve a decir: sobre tus hijos, sobre tus hijas, y ellos profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Dios está hablando de un pueblo visionario también. Dice: y sus ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Dios está hablando de sueños, de visiones. Dios está hablando de profecía. Dios está hablando de equipar a su iglesia. Está hablando de equipar a su pueblo con cosas sobrenaturales, para que puedan vivir, desarrollar, crecer, bendecir, amar, perdonar, enseñar, vivir de una manera sobrenatural. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Una capacidad sobrenatural, una capacidad espiritual para poder ver lo que otras personas no pueden ver, para poder oír cosas que los demás no pueden oír. Gloria a Dios. Dice la palabra, imagínate cuando vino el Espíritu Santo más bien cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús. Dice la palabra que se escucharon voces, se escucharon palabras, pero solo el único que entendió lo que estaba sucediendo era Pablo. Se soltó una voz del cielo y Pablo entendió, y Pablo se arrepintió y Pablo se convirtió. Eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que la palabra nos habla, de que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, estaríamos viviendo cosas sobrenaturales que empezaron a ocurrir desde que Jesús fue a la cruz hasta estos tiempos, hasta estos momentos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los últimos tiempos, cuando está hablando acerca de la venida del Señor Jesús, lo está hablando como si ya fuera en ese momento. Él pensaba: algunos vamos a ser arrebatados. Imagínate, estamos hablando de 2000 años atrás. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos desde ese momento. Hay algunos que pensamos apenas estamos viviendo los últimos tiempos, pero no. Desde ese momento y desde ese tiempo ya se estaban viviendo los últimos tiempos. Ahora, ¿qué estaba sucediendo con Pablo? Pablo estaba entendiendo que Jesús iba a venir a arrebatarnos, pero estaba teniendo un acceso a un futuro lejano. ¿Estás de acuerdo conmigo? No cercano, porque no le tocó a él. Hay personas que se han muerto diciendo: a lo mejor Dios me va a arrebatar a mí, pero Dios dice: no, todavía no es este el tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo y el momento, pero tenemos acceso. Los profetas a veces veían y platicaban todo el contexto de lo que veían. Cuando Pablo subió al tercer cielo, dice la palabra que vio y escuchó cosas que es difícil a los hombres entender. Y él platicó de una manera su contexto, así cada profeta platicaba lo que veía, pero sin embargo a veces no entendían en qué momento estaría ocurriendo eso. Gloria a Dios. Por eso a veces Dios nos habla o nos muestra cosas y pensamos: no, es que esto ya es para ahorita. Y si no sucede, entonces ¿qué sucede? Nos sentimos desanimados. Ay, no, pues es que a mí Dios me mostró, pero a mí se me hace que ya Dios se le olvidó. A mí se me hace que Dios no me está respondiendo, o no es cierto lo que vi en visión.
o no es cierto el sueño? ¿Cuántos han tenido sueños? Otra vez, ¿cuántos han tenido sueños? ¿Verdad? Hemos tenido sueños, pero sin embargo a veces no vemos el cumplimiento y decimos, no, pues es que no era cierto, no es de Dios. Pero sabes una cosa, hay algunos que son para ahorita, para un futuro cercano y unos para un futuro más lejano. Pero de que se cumplen, dile al que está a tu lado, se van a cumplir en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús si tú lo crees. Fíjate lo que le ocurrió a un hombre llamado Cornelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Es impresionante esta historia que hoy vamos a ver. Fíjate lo que ocurrió a partir del versículo 30. Dice la palabra: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Cuántos oran aquí? ¿Verdad? Bueno, también él oraba. Y fíjate lo que le sucedió. Dice que un varón con vestido resplandeciente se le apareció y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Por favor, dile a alguien: Dios escucha tus oraciones. A veces pensamos, no, pues es que a lo mejor Dios no me escuchó. A veces pensamos, no, es que Dios tiene a sus consentidos. No es que Dios les concede a los que... No, aquí dice la palabra que Dios escucha tus oraciones. Fíjate, dice así: y tus limosnas, tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Dice: envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego enviaré por ti, y tú has hecho, le dice, está platicando la historia Cornelio a Pedro, y le dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Fíjate cómo habla este Cornelio, este centurión romano. Dice: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Es impresionante poder ver cómo hablaba este hombre. Una persona que ora es una persona que habla de una manera diferente. Es una persona que entiende cosas. Gloria a Dios. Dice que está platicando y le dice: todos estamos en la presencia de Dios. Dinos lo que tienes que decir. Ahí estaba la familia de Cornelio, ahí estaban sus más cercanos, ahí estaban varias personas que estaban escuchando, estaban listos para escuchar lo que Pedro hablaba. Pero no dice que todos estaban orando, sino dice que quien oraba era Cornelio. Alguien que ora entiende los momentos donde está la presencia de Dios. Y él le dice: estamos en la presencia de Dios. Los demás quizás no lo entendían, pero estaba por ocurrir algo impresionante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué? Dios no hace acepción de personas. Fíjate lo que está sucediendo en el corazón de Pedro. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos personas que Él ama. Para Dios todos, Él pagó un precio por todos y cada uno de nosotros. ¿Sabes algo que ocurre cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona? Empieza a tocar su corazón y su entendimiento. Esa persona empieza a ser alguien que entiende
que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a los demás. Es alguien que empieza a sentir empatía por los demás, que empieza a sentir amor por los demás. ¿Te das cuenta? Pedro había recibido al Espíritu Santo tiempo antes de lo que estamos leyendo. En el capítulo 2 leemos cómo fueron llenos del Espíritu Santo, pero esto es después de un tiempo donde Pedro está caminando y viendo las obras de Dios, que de repente el Señor Jesús se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro no entendía lo que estaba sucediendo. Imagínate que Dios le pone un lienzo, le pone ahí un proyector, y dentro del proyector le pone unos animalitos. Imagínate que de repente aquí unas carnitas, una barbacoa, un pescado al ajo, unos camarones, y empieza a ponerle cierta comida que los judíos tenían prohibido comer. Y Pedro le dice: Señor, nunca he comido nada que sea inmundo. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No llames inmundo lo que yo he santificado. No llames inmundo lo que yo he hecho santo, lo que yo he apartado. Yo espero en Dios que esto empiece a cambiar nuestro entendimiento acerca de las personas, porque a veces pensamos que solo es para ciertas personas la obra y el amor de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. Dios lo manda con los gentiles. Pedro entendía que solamente la salvación era para los judíos, para el pueblo que estaba viviendo solamente bajo la ley de Dios. Pero sin embargo Dios le dice: no es así. Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y de repente Pedro se encuentra con un hombre que no había recibido a Jesús y le dice: todos estamos en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Un hombre que no había recibido a Jesús, entendido de la presencia de Dios. Eso es impresionante. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero también para la gente que está cerca de ti, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, para la gente que tú amas, para tus familiares. Dios tiene un plan y un propósito. Pero sabes, entre más se derrame el Espíritu Santo en nuestros corazones, más nuestro corazón estará siendo cambiado, moldeado, de tal manera que estaremos teniendo amor y compasión por los demás. Estaremos siendo cada vez más, teniendo cada vez más empatía. Di conmigo: empatía. A veces todavía no tenemos tanto ese punto de estar viendo por los demás, pero sin embargo nos podemos dar cuenta que eso es algo que ocurrió en el corazón de Pedro cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarle estas cosas. Continuamos. Dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Primero es el bautismo en agua y después dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué impresionante. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, pero después el Espíritu Santo mismo viene, cae sobre Jesús, cae sobre él, es bautizado en el Espíritu Santo y dice: es ungido por el Espíritu Santo, y este anda haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo. Qué impresionante. La obra del Espíritu Santo siendo en la vida de Jesús, transformando su vida y su corazón para bendecir al pueblo, a las personas, a la gente. Esto es lo que empieza a ocurrir con el apóstol Pedro, y no solo con él, sino con cada uno de los apóstoles en el tiempo de los Hechos. Empiezan a darse cuenta de lo que hay en el corazón de Dios. Empiezan a darse cuenta del amor y la compasión de Dios por las personas. Y suceden cosas maravillosas. Suceden cosas impresionantes. Muchas veces hemos vivido el derramamiento del Espíritu Santo, hemos recibido al Espíritu Santo, pero aún hay cosas que Él quiere formar y trabajar en cada uno de nosotros. Puedes decir, quizás este estudio o esta palabra ya la he escuchado en otras ocasiones, pero sabes una cosa, Dios siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Él siempre nos lleva en un crecimiento y en una edificación. Somos edificios que estamos siendo edificados por el Señor. Somos edificios que estamos siendo levantados por Dios para gloria y honra suya. Continuamos viendo lo que sucede en este versículo. Imagínate todo lo que estaban recibiendo esos hombres. Y nosotros, hablando Pedro y los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros dice que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Me regalan un vasito de agua, por favor? Dice, y nos mandó, dice, y sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. A veces he platicado y he compartido acerca de que hay varias personas que desearían haber vivido en el tiempo de Jesús, hubieran deseado haber comido y bebido con Él. Ayer que estaba viendo un video acerca del Pentecostés y estaba leyendo y estudiando, la verdad es que tuve que sincerarme conmigo mismo. Yo dije, yo hubiera deseado estar ahí. No, aunque la palabra dice que más bienaventurado son los que sin ver creen en Él. Yo sé que soy más bienaventurado, pero eso no quiere decir que no deje de desear haber estado con Jesús, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Es impresionante lo que les está platicando. Nosotros comimos con Él, bebimos con Él, estuvimos con Él, estuvimos viendo todo lo que Jesús hacía. Dice, con Él después de que resucitó de los muertos. Dice, y bebimos, y nos mandó, fíjate, que predicáramos a todo el pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice, de este, hablando de Jesús, dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas. Todos los profetas dan testimonio de Jesús. Estás oyendo hablar al rey David en el libro de los Salmos. Y está escribiendo, dijo el Señor a mi Señor. Dices, ¿de qué está hablando David? Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate en tu trono mientras yo pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Y empiezas a leer que está escribiendo David y diciendo en el libro de los Salmos, escrito hace ya mucho más de 4,000 años, está escribiendo y está diciendo, y dijo el Señor a mi Señor, y dice, y tus huesos no verán corrupción. ¿De quién estaba hablando David?
de él mismo, estaba hablando de ¿quién? De Jesús. Pero sin embargo, en el mismo salmo, de repente está hablando de él. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso es importante que lo podamos ver, porque a veces estamos leyendo un salmo y David está hablando de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero después está hablando de lo que va a suceder más adelante. Pero ¿qué crees? Ahí está teniendo una revelación de cuando Jesús iba a morir y iba a resucitar. Qué impresionante. No sé cuántos se impresionan, pero es impresionante la revelación que él está recibiendo. Así es que hay revelaciones, hay profecía, hay dones espirituales que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros y quiere que nosotros podamos ver y entender lo que viene en el nombre de Jesús. Lo que Dios tiene preparado para este tiempo, para de aquí a 5 años, de aquí a que mis hijos crezcan. Dios tiene un panorama completo de nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Así es que dice, todos dan testimonio de Jesús, todos los profetas. Esto la verdad me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque finalmente está hablando de que en los últimos días, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice, profetizarán. Una de las cosas que tiene que ocurrir dentro de la iglesia es que se profetice, es que se hable. Es que cuando alguien llegue, dice, cuando llegue un incrédulo, de repente le digas, mira, Dios va a hacer esto contigo. ¡Wow! Dios va a rescatar a tu familia. Dios los va a sacar de ese hoyo de desesperación. Dios va a sanar a tu familia. Imagínate. Y que se cumpla. Dice, y profetizarán. Esa es la manera en que Dios nos estará llevando a alcanzar a nuestra generación en este tiempo. A través de la profecía. A través de una palabra de conocimiento. Sé que tienes esta necesidad, pero sé que Dios tiene el control de esta situación en tu vida. ¡Wow! ¿Cuántos en algún momento han experimentado algo así? ¿Verdad? Ahora imagínate cuando esto va en aumento, cuando esto va creciendo, es como un río que va en aumento, hasta que suceden cosas impresionantes. Dice, y Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creyeren, todos los que crean, fíjate lo que dice esta parte que viene, es impresionante. De todos los que creyeren, recibirán ¿qué? Perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Cuántos hoy reciben el perdón de los pecados? Levanta tu mano derecha y dile conmigo, Señor Jesús, hoy recibo el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque en la cruz yo he sido perdonado de mis pecados pasados, de mis pecados presentes y aún de mis pecados futuros. Te doy gracias porque yo he sido perdonado. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Eso era lo que estaban profetizando, que el que creyera en Cristo recibiría el perdón de los pecados. Qué impresionante. La gente estaba ahí expectante, diciendo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir Pedro? Así debemos venir cada semana a la iglesia con una expectativa de decir qué Dios nos va a hablar el día de hoy, qué Dios va a hacer en mi vida y en mi corazón. Así estaban esas personas, estaban expectantes, diciendo qué va a ocurrir. Y a lo mejor esperaban una cátedra de Moisés. A lo mejor esperaban que les dijera, arrepiéntete, raza de víboras. A lo mejor esperaban, no sé qué esperaban, que alguien le dijera, eres un pecador. No sé qué esperaban, no sé qué esperas tú a veces cuando Dios te va a hablar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de Él? Ay, hijo, tú no entiendes de verdad. Siempre en los mismos errores. Hasta con cancioncita. ¿Sí o no? ¿Eso esperas de Dios? Eso estaban esperando ellos quizá, pero ¿qué crees que Dios les habla?
ya los perdoné. Si lo creen, es más, te digo en este momento, si lo crees, recibes el perdón de tus pecados. Si lo crees en este momento, eres perdonado y justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que ¿qué crees que sucedió en ese momento? Fíjate lo que dice. Y recibirán perdón, dice, de pecados por su nombre. Mientras Pedro les estaba predicando acerca del perdón, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Por supuesto que el Espíritu Santo cayó sobre una persona que cree que sus pecados han sido perdonados. Ya no hay nada que cargar, ya no hay pasado que me ate, ya no hay nada que me impida que yo pueda recibir al Espíritu Santo. ¿A cuántos creen que les impide hoy algo recibir al Espíritu Santo? No hay nada que impida que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Qué impresionante lo que está sucediendo. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Di conmigo, cayó sobre ellos. Les cayó encima. Imagínate en el agua, cuando tú y yo bautizamos, ¿verdad? Nosotros los aventamos al agua. En este caso el elemento que es el Espíritu Santo viene y se te tira encima y te sumerge y te cubre y te llena y te dice, aquí estoy, hijo, en el nombre de Jesús. Sucede en ese momento que cuando el Espíritu Santo viene sobre la gente, sucede en ese momento que cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, sobre los discípulos, entonces agarran y se empiezan a remangar las camisas y dicen, llegó el tiempo de hacer la obra de Dios. Llegaba el tiempo de hacer el trabajo de Dios. Llegó el tiempo de ir y empezar a visitar a las personas. Llegó el tiempo de ir y empezar a ver milagros siendo hechos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La obra de Dios empieza a ser hecha cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de una persona en el nombre de Jesús. Porque entonces cuando eres débil, dice el Señor, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mi vida en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, no es por casualidad, no es para solo hacerte sentir bien, no es para que sientas cosquillitas en el cuerpo. No, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida es porque hay un propósito sobre ti, sobre tu familia, sobre la gente que está a tu alrededor, sobre tus compañeros de trabajo, sobre tus vecinos. Hay un propósito de parte de Dios para bendecir a mucha gente en el nombre de Jesús. Pedro todavía no le caía bien el 20 en ese momento. Todavía les dice, me doy cuenta que Dios sigue atendiendo a las personas que son, le dice a este hombre, le dice a los que son, lo voy a leer de nuevo. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. Como que Pedro todavía no entendía bien el mensaje. Porque realmente, quizás Cornelio era una persona que servía y oraba a Dios, pero los demás no dice que lo hicieran. Las personas que están cerca de ti quizás ni buscan a Dios, quizás ni los conocen, pero ¿qué crees? Dios los ama. Jesús pagó un precio por sus vidas y Él tiene un propósito para ellos. Así es que el Espíritu Santo va a venir, nos va a sacudir, nos va a llenar, nos va a cubrir con su hermosa presencia y va a empezar a moldear un corazón que tiene compasión por los demás, un corazón que tiene amor por su prójimo, por las personas que están cerca de Él. Yo creo que es una obra constante del Espíritu Santo. Por eso no podemos darnos el lujo de apartarnos de Dios ni de separarnos de Él. Necesitamos entender que hay una obra constante del Espíritu Santo para que podamos vivir lo que Él ha prometido en nuestra vida. Dice, y nos mandó, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los fieles de la circuncisión, los de la ley, que habían venido con Pedro, ¿cómo estaban?
Estaban atónitos, espantados, sorprendidos, impactados ¿de qué? De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y dice que ¿qué sucedió? Les escucharan hablar en lenguas y magnificar a Dios. Estaban impactados y sorprendidos de lo que estaba sucediendo en ese momento y en ese lugar. Si me quieres ayudar con el teclado, David, por favor. Estamos por cerrar. La venida del Espíritu Santo era para cubrir, sumergir, llenar y rodear al creyente de la presencia y del poder del Espíritu Santo, descendiendo por la parte de afuera del cristiano. Eso lo vamos a ver un poco más la próxima semana. El Espíritu Santo fue prometido en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Wow, era la promesa de nuestro Padre. Esto se derramó en el día del Pentecostés. Hubo señales sobrenaturales que acompañaron el derramamiento. La gente que estaba cerca estaban hablando en lenguas. Estaban orando, estaban orando cada uno de los discípulos, cada uno de los apóstoles, orando en diferentes lenguas. Y dice que la gente que estaba en la parte de ahí les escuchaba en su lengua materna. Había gente de todos los países escuchando en su lengua materna. Dice, escuchando las maravillas de Dios. Estaban orando en lenguas y estaban hablando las maravillas de Dios. Lenguajes que ellos nunca habían tenido ni que habían experimentado, empiezan a hablar. Y la gente se empieza a convertir. Y Pedro les da una predicación y la gente dice que es sorprendida, en su corazón es convencida por el Espíritu Santo. Y les dice, ¿qué tenemos que hacer? Les dice, bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Ellos se bautizan y dice que en aquel día se convirtieron más de 3,000 personas al Evangelio. Sucedió algo impresionante. Dios tocó el corazón de las personas. Cuando el Espíritu Santo se derrama, lo acompañan señales, maravillas, en el nombre de Jesús. Como ya hace algún rato te decía, esto fue prometido para los últimos días, para los últimos tiempos. Y tú y yo somos parte de estos últimos tiempos. Esa promesa es para ti, para mí, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que contesta oraciones. Dice que este hombre estuvo orando. Dios le contestó. Hoy quiero decirte que lo que has estado orando, Dios te lo va a contestar. Hace casi ya un año, ¿hace cuánto tiempo estuviste muy enferma, mamá? ¿Casi ya un año o un poco menos? Más de un año que mi mamá estuvo muy enferma. Y hay momentos que obviamente se te llega a venir a la mente, quizás Dios la vaya a recoger. Como hijos estuvimos orando por ella. Y ella estuvo declarando la palabra, yo soy sana en el nombre de Jesús. Como muchos yo creo que lo hemos hecho. Pero yo le doy gracias a Dios que su vida, que ha sido llenada no una vez sino muchas veces por el Espíritu Santo, sigue siendo un ejemplo para nosotros como sus hijos, para sus nietos y para los nietos de sus nietos. Dale un aplauso a Jesús. Wow. Ponte de pie. El Espíritu Santo está aquí.
apoyas, hazlo con Yeshua, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre precioso, por esta promesa tan impresionante, por el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.